que en hebreo a nuestro Jesús le decimos Yeshua Mashiach, ¿no? Yeshua HaMashiach. Yeshua Mashiach, exacto. Y hoy Él tiene en su corazón que también nosotros podamos aprender ciertas raíces hebreas, porque es importante, es parte de ello. Así que yo sé que Dios va a usar tu vida. Amén. Bienvenido. Así que te voy a entregar este tiempo mientras nosotros nos vamos acomodando delante del Rambrito. Dios gracias, querido pastor. Shalom. Respondan Shalom. Shalom es el saludo que nos damos siempre, ¿no? Es el saludo que Yeshua, Jesús, acostumbraba a decir a toda la gente, los hebreos en general, se saludan con Shalom. Hay otro saludo que se dice Shalom Aleichem, que quiere decir la paz del Señor esté contigo, y se responde Aleichem Shalom igualmente. Bien, para nosotros es realmente una bendición poder estar acá esta mañana. José Luis decía hace un momento que era hermoso estar después de tanto tiempo juntos, físicamente, ¿verdad? La pandemia nos ha separado, nos ha dividido, pero ahora darse un abrazo es una cosa hermosa, ¿no? Y lo más hermoso es que nuestro Abba, Padre, nuestro Abba ha hecho que seamos sobrevivientes de esa pandemia, ¿no? Muchas personas, incluidos pastores, amigos, han fallecido, como el pastor Mauricio de Kairos, ¿no? Y otros pastores también, ¿no? Y mucha gente, amigos de mi hijo que son médicos, mi hijo es médico, compañeros de turno, de guardia, se han muerto con esta enfermedad tan fea. Entonces debemos sentirnos de verdad agradecidos con nuestro Padre, porque hoy nos tiene presentes acá. Yo también les comento, después de muchísimo tiempo estamos pudiendo asistir a una reunión presencial, digamos, ¿no? Tenemos sí una comunidad en internet de Raíces Hebreas, donde tenemos bastantes seguidores, digamos, que nos siguen semanalmente, ¿no? En las reuniones que damos por internet de manera virtual. Pero es verdad, con José Luis hemos tenido un tiempo hermoso de caminar juntos. Primero he sido su siervo, su talmid, su discípulo, y después el Padre, nos ha levantado y escoge a mí. Hemos tenido tiempos de mucho gozo, de mucha pelea también, de muchos desiertos, pero al final el Padre siempre tiene un propósito, y como dice la palabra, todo lo que nos viene, todo lo que nos pasa es por una razón superior, ¿verdad? Porque toda la razón, todo lo que nos pasa es porque así tiene que pasar. Amén. ¿Qué saben ustedes de las raíces hebreas? Bueno, hoy al final de esta charla les voy a compartir una palabra ya para que lo conozcan. Quiero que conozcan a Yeshua hebreo, no al romano, Yeshua hebreo. Pero para eso tenemos que saber primero qué son las raíces hebreas. ¿Han escuchado hablar alguna vez ustedes de qué son las raíces hebreas? ¿Ah? Bueno, es un movimiento relativamente joven, debe tener más o menos unos 20 años, digamos, aproximadamente. Nosotros con Isabel, durante este transitar de la palabra, el Padre nos fue mostrando desde que estábamos en el cristianismo evangélico, siempre nos mostró un deseo, no sé, llegábamos de las iglesias donde predicábamos o íbamos a escuchar la palabra, inmediatamente llegábamos a la casa y buscábamos música en hebreo, no sé por qué. Y buscábamos y cantábamos y alabábamos solitos en casa. Hasta que hace unos 6 años aproximadamente que estamos en esto, con otro pastor amigo, decidimos incursionar, porque el Padre nos llamó tan fuertemente a escudriñar la palabra. Es como si ustedes estuviéramos en el lago, o en el lago, digamos, ¿no? En un río, y vayamos metiendo nuestros pies un poquito más, ¿no? Algunos se quedan en el tobillo, otros llegamos hasta la rodilla, y otros nos sumergimos totalmente en el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que el Padre nos estaba mostrando, que deberíamos, si queríamos conocerlo de verdad, deberíamos sumergirnos en Él, sumergirnos en su palabra, conocerlo plenamente. Yo me emociono cuando hablo de Yeshua, porque es algo que rige mi vida, rige nuestra vida, rige nuestro hogar, rige a nuestros hijos. Entonces, en ese tiempo, no se escuchaba de las raíces hebreas. Cuando queríamos consultar esto, te decían, eso es judaísmo, ¿no? Eso es judeo-cristianismo, judeo-mesianismo, ¿sí? Pero sin embargo, no fue así, ¿no? Hemos ido conociendo más y más y más, ¿verdad? Y al final,
También con Isabel hemos estudiado, se llama Yeshiva, es una escuela bíblica, digamos, ¿no? Que normalmente se hace en Israel. Es un curso teológico donde te enseñan qué es la palabra desde la perspectiva hebrea. Y básicamente eso son las raíces hebreas, ¿no? Es retornar a la palabra, ¿no? Tal como fue dicha, dada por nuestro Abba a su pueblo en el monte Sinaí. Entonces básicamente eso es comprender que tenemos que ir hasta la raíz. Como decía Pablo, ¿no? En el capítulo 11 decía, la raíz en realidad es lo que nos sostiene y no nosotros a la raíz. Imagínense una raíz de un árbol, o sea, un árbol, y las raíces están abajo, ¿no? Entonces, esa raíz es la que sostiene el árbol. Nosotros somos las ramas. Ahora han habido muchas tergiversaciones que vamos a ir a verlas poco a poco. Va a ser rápido, voy a intentar que en 40 minutos podamos liquidar todo. Pero no nos quedamos en eso. El propósito nuestro el día de hoy es que ustedes tengan una idea clara, ¿no? O vaga por lo menos, de qué son las raíces hebreas. Es algo que ha llamado la atención y no es una muy buena, como diríamos, ejemplo, pero ha llegado hasta en enlace, una red de enlace. Tenemos varios amigos que comparten con nosotros una comunidad de raíces hebreas, están dando clases. Hay charlas, ¿no? La hermana Liliana Hunter, hay varios otros que están dando ya espacios en red de enlace para poder comprender qué son las raíces hebreas. Y no es nada más que volver a la raíz. Jeremías 6:16 dice, ¿alguien tiene su Biblia? Para que yo no hable de las mías todavía, pero busquen Jeremías 6:16. ¿Qué dice? Ya, 6:16, ¿no? Sí. Jeremías, ¿no? Paraos en los caminos, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. Amén. Entonces lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Te dice, Yahweh, te está diciendo Yeshua, bueno, Padre, te dice, párense en el camino. Y van a haber dos, uno va a la izquierda, otro a la derecha. Elijan el buen camino. Elijan las sendas antiguas, te dice, ¿no? Entonces te está diciendo que vayas, retornes a dónde? Al origen. ¿Y cuál es el origen? Lo que conocíamos. ¿A qué le dio Dios a Moisés en el monte de Oreb, en el monte Sinaí? ¿Qué le entregó? Le entregó, además de eso, le entregó la palabra, le entregó lo que conocemos como Pentateuco, que en realidad es la Torá, que es este libro. Entonces la Torá, entonces, para empezar, se lee de derecha a izquierda, está en hebreo, digamos, ¿no? Es interesante. Entonces, para poder tener una comprensión cabal de qué son las raíces hebreas, es el estudio del contexto, es dicho, ¿verdad? Entonces, para conocer cómo pensaban los hebreos, cómo pensaba la gente de esa época, tienes que conocerlos. Es como cuando tú estás empezando una relación amorosa, ¿no? ¿Cómo la conoces a tu pareja si no entiendes cómo es, de dónde viene, qué come, ¿no? Cuál es su pensamiento, cuáles son sus costumbres? Lo mismo pasa con las escrituras. Para poder comprenderlas en exactitud, a plenitud, necesitas saber, primero, qué hablaban, cómo hablaban, en qué hablaban, en hebreo. ¿Y hablaban en qué? Yeshua hablaba en arameo y hebreo, ¿verdad? Entonces, la palabra ha sido escrita precisamente en hebreo, ¿no? En la época no se hablaba griego, y Yeshua no hablaba griego, ¿no? Así ya fueron las traducciones, ¿no? Entonces, un poco este movimiento trata de rescatar eso, ¿no? De volver al principio, de rescatar los nombres kadosh, los nombres santos, es decir, ahora les voy a hablar quién es Yeshua, por qué se llama Yeshua. Lo importante es que vean en sus escrituras y en las nuestras las diferencias. De hecho, la palabra ha sido muy mal interpretada, ¿no? O sea, mal traducida. Primero porque del hebreo arameo ha sido al griego, del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al inglés, del inglés al español. Entonces, se dan cuenta, ha tenido aumentado y corregido, decimos, ¿no? Este chiste me viene aumentado y corregido. Entonces es eso. Este es un transitar por la palabra en el contexto histórico, además, ¿no? De cómo era en ese tiempo. ¿Amén? Perfecto. Entonces decimos que las raíces hebreas es
restaurar, es regresar al creyente en Jesús, somos todos nosotros, solamente que su verdadero nombre es Yeshua. José Luis, si se va a la China, no se va a llamar Chinchonchón, no sé, se va a llamar José Luis, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, hermano? Eduardo. Eduardo, si se va a Italia, si se va a otro país, se va a llamar Eduardo, porque su documento de identidad va a decir Eduardo, no va a decir otra cosa, ¿verdad? Entonces es así. Los nombres santos fueron con el tiempo y la helenización y las conquistas romanas y cosas, se fueron helenizando, ¿verdad? Entonces fueron cambiando. Entonces la idea de las raíces hebreas es volver a ese origen. Pero lo más importante es que aprendamos a reconocer cuál es nuestra verdadera identidad. Es decir, nuestra identidad no es romana. ¿Ok? No es romana. Ok. También es falso que la Torah, o que las leyes, que la escritura antigua haya sido derogada. Es decir, el nuevo pacto, o el Brit, en hebreo se dice Brit Hadashah, nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? No quiere decir que eso haya anulado el Antiguo Testamento. Pueden buscar Mateo 5:17. Por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Amén. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok. En el escrito antiguo dice lo mismo, ¿no? No pase por su mente que yo he venido a abrogar la Torah, dice, ¿no? Sino más bien he venido, dice Yeshua, a mostrarles la correcta interpretación y cumplimiento. Entonces el antiguo pacto no ha fenecido, es uno solo. De hecho, en algún momento les puedo mandar por un video, algún estudio que tengo en el YouTube, donde van a ver ustedes que todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, es un reflejo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, desde el nacimiento de Yeshua, ¿no?, hasta su muerte. Pero no me iré adelantando. Entonces, vimos acá que Yeshua no vino a abrogar la ley, como vimos con Amás, está mal dicho. Le dicen a la Torah, le dicen ley, ¿no? A la ley mosaica. En realidad, las leyes que están dentro de la Torah es una partecita simplemente. Porque la Torah en hebreo quiere decir instrucción, ¿no? Y viene de un vocablo, de una palabra que en hebreo se dice yará, y yará quiere decir dar en el blanco. Entonces, la Torah nos va diciendo que esas instrucciones nos van a llevar por el camino recto, por el camino que nuestro Padre Celestial quería para su pueblo, es decir, para todos nosotros, ¿verdad? Entonces nos dio un nuevo pacto. Pueden buscar Jeremías 31:31, y yo después se lo voy a leer en la traducción hebrea. Jeremías 31:31. A ver, ¿quién quiere leer? Cualquiera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Judá. Amén. Y con la casa de Judá. Dice, haré pacto con los cristianos, haré pacto con los católicos. No, dice, haré pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Qué ocurrió? Cuando el reino de Salomón terminó, ¿verdad? Las 12 tribus se separaron. 2 se quedaron en Judea, ¿verdad? En la tribu de Yehudá y la tribu de Benjamín. Las 10 restantes, por el pecado y porque Yahweh se enojó, ¿verdad?, se fueron al norte. Entonces, esas tribus, las 10 tribus, fueron esparcidas. Y esas tribus, en realidad, se llaman Israel, o las tribus de Efraín. Somos más conocidos como Efraín, la tribu de Efraín. Y somos todos nosotros. Porque con la expansión, con la persecución, que muchos judíos, muchos hebreos en realidad, ¿verdad?, israelitas diremos, ¿verdad?, se fueron a las naciones. Muchos se fueron a España, Alemania, Estos hermanos fueron expulsados, por ejemplo, de España, y fueron por toda Latinoamérica. Y en España adquirieron nombres españoles, pues. Por eso la mayoría de nosotros tienen sus nombres sefardíes. Con toda razón, con toda seguridad, toditos.
Bien, entonces, volviendo a la palabra fue adulterada, tremendamente adulterada. Quisiera leer con ustedes un ejemplo simplemente, Romanos 11:17. Y fue adulterada por el antisemitismo que se había generado a partir de Constantino, ¿no? Y ahí surgieron muchísimas cosas, ¿no? que se inventaron en realidad. Pero Romanos 11:17 es un ejemplo clarísimo. ¿Quién puede leer? ¿Quién se gana en leer? Tengo una versión. 16, 17. 11:17. Es cierto que algunas de las ramas del árbol fueron cortadas. Y también que ustedes los gentiles, que eran como ramas de olivo silvestre, han sido injertados entre las demás ramas. Perfecto. ¿Qué versión estás leyendo? Es la Biblia viva. Como resultado ahora se nutren también de la rica savia de la raíz del olivo. Amén. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Ajá. Ha sido hecho Muy bien. parte de la raíz y de la rica. Perfecto. ¿Qué dice? No, perdón. En lugar, entre. ¿Se dan cuenta? Cuando dice la Reina Valera, ha sido injertado en vez, ¿no? Entonces es como si estuviera sustituyendo, y eso ha dado paso a lo que se llama la teología del reemplazo. ¿Ya? Que quiere decir que nosotros los cristianos, cuando éramos cristianos, habíamos sido los que hemos recibido la bendición de Dios para ser nuevo pueblo, para ser el pueblo elegido, cuando en realidad no es así. ¿Ya? Si no hay un Israel espiritual. En el hebreo dice exactamente lo que él ha leído él, y eso lo voy a leer como dice. Sí, aquí tengo. Oh, pero si tienes, lee. Romanos 11, 17. porque si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estas compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Amén. Eso es, ¿no? Entonces somos injertados en el pueblo. En la palabra también dice, hemos sido adoptados, ¿verdad? Entonces somos parte del pueblo elegido de Dios. Entonces la idea es que reconozcamos, restauremos esa identidad que tenemos, ¿no? Esa es la idea. Dos versículos más para que nos vayan dando pie a lo que vamos a ver, a lo que vamos a estudiar. Génesis 1:1. Busca Bereshit 1:1 tú. Génesis 1:1. Sí, y alguien que busque Juan 1:1 también. A ver, nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, es motivo de toda la Escritura. Y van a ver ahorita con esos dos versículos que vamos a leer. Está desde el principio, desde Bereshit, hasta Apocalipsis. En el primer libro y en el segundo libro. ¿Qué dice Génesis 1:1? Sí, el primer versículo, ¿qué dice? En las versiones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Muy el bien. Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces ahí ya vemos a varios personajes. Está el Padre. Vamos a ver que en la versión del texto hebreo vamos a ver que está el Hijo. Y acaba de leer que está el Espíritu. Y Dios estaba también sobre eso. Entonces estaban las tres. Por eso en el hebreo dice Elohim. Y Elohim es en plural. Y se refiere a las tres manifestaciones, a sus tres manifestaciones, que es el Abba, que es el Padre, Yeshua, que es el Hijo, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu que conocemos nosotros, ¿no? El Espíritu Santo. ¿Amén? A ver, en la versión Bereshit, ¿qué dice? Bien. Sí. En el principio debe decir. Es que hay una introducción larga cuando empieza la Torah. Ahí está. En el principio. Ya. En principio creó Elohim, Aleph Tab, los cielos, invisible e visible, y la tierra. Amén. ¿Qué le han quitado en las Biblias? Que
que leemos. No. Bueno, además, pero le han quitado algo que es fundamental. ¿Qué es Jesús? Como que nos han presentado que era el alfa y el omega, ¿verdad? Entonces en hebreo quiere decir la alef y la tab. En hebreo, la primera letra del hebreo, del alfabeto, del alefato, es alef. ¿Ya? Y la última letra es tab. Entonces, es interesante porque con esas dos letras se puede juntar la palabra amén, la palabra emet, ¿ya? Porque alef, tab, mem, en esas tres letras tú puedes leer Abba también. Entonces el Padre, Emet, Yeshua es la verdad. Vamos a ver eso más adelante, es una belleza, ¿no? Yeshua es verdad o no es verdad. Las escrituras son verdad o mentira, son verdad. Ok, muy bien. ¿Qué dice Yohanan 1:1? Entonces vemos que en el primer capítulo, el primer versículo del primer libro de las escrituras, ya vemos ahí que en el principio estaba adaptado. O sea, lo que conocíamos como el principio y el final, ¿no? El alfa y el omega. ¿Qué dice Yohanan 1:1? En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, ¿quién era la palabra encarnada? Jesús. ¿Qué dice Yohanan 1:1 en el hebreo? En el principio, Milta Es en hebreo. Nación, manifestación, sustancia, ya existía. Y la palabra misma existía con Elohim, y Elohim era la palabra misma. Amén. Entonces vemos que aquí hay una unidad, es decir, no hay tres personas. O sea, no hay Padre, no es uno, el Espíritu no es uno y Jesús es otro, no. Es un ejad, una manifestación, milta. Es decir, es Elohim que se manifiesta en tres formas, ¿no? Pero no en tres personas, en tres formas. Bien, ahora, ¿quién es Yeshua? Aquí vamos a leer harto. Pero busquen Colosenses 1 y vamos a empezar desde el versículo 15. Colosenses 1:15. Vamos a ir leyendo así, uno por uno, 15, 16 hasta el 23, así que quisiera que todos participen. Ok, ¿qué dice el 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Entonces, ¿qué es Yeshua? La imagen visible del Elohim invisible. Entonces, su manifestación. Y además vemos que cuando Él vino se hizo carne, ¿verdad? Dejó su divinidad, también lo dice la palabra. Entonces, lo primero que vemos que Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué dice el 16? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, y en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Amén. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Amén. Entonces, ¿quién es el creador de todo? Yeshua. ¿Verdad? Porque Yeshua es el mismo. Es el Elohim mismo, es el creador. ¿Qué dice el 17? Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Amén. Entonces vemos acá que Yeshua es antes de la creación. ¿Verdad? Y eso lo estamos leyendo en las Biblias que no estamos tocando todavía. Esta es esta peshita, que es una traducción aramea de las Escrituras, y obviamente la Torá, ¿no? Entonces estamos leyendo la Reina Valera, que se dan cuenta como algunas cosas que hemos perdido de vista por no escudriñar la palabra. El 18, ¿qué dice? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, Amén. para ser en todo el primero. Amén. Entonces vemos que Él es la cabeza. Yo estoy usando esto que se llama talit, que es kipá, ¿ven ustedes? Es un símbolo de que tengo la cobertura de mi padre, de mi Abba, sobre mí. No me he puesto mi talit porque no estoy disfrazado, ¿no? Pero eso usamos normalmente cuando tenemos que hablar del Padre, ¿no? Es nuestra cobertura. Y es bíblico, también todo lo que estoy usando es bíblico, ¿no? No es nada inventado. ¿Qué dice el 19?
porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta de eso? Amén. ¿Se están dando cuenta? Yeshua es plenitud. Le evitó, ahí dice que le agradó vivir entre nosotros. Y justo esta temporada que estamos pasando desde el viernes, es una fiesta del Señor, que hay una tergiversación también que dicen que es una fiesta de los judíos. Estamos en Sukkot, la fiesta de tabernáculos, y en esta época fue que nació Yeshua, ¿no? Entonces es una fiesta hermosa. Él va a retornar, saben por la palabra, en la fiesta de las trompetas. Hace 10 días hemos pasado esa fiesta y se llama Yom Teruah, ¿no? La fiesta de las trompetas, porque la palabra dice que va a bajar con trompetas y ángeles tocando trompetas y va a bajar triunfalmente, ¿verdad? No sabemos qué año, pero sí sabemos en qué fiesta. Y eso es escudriñando, ¿verdad? El 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. Entonces vemos que Él es un puente, es nuestro intermediario entre el pueblo y Elohim, su Padre, ¿verdad? 21 y 22. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Amén. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Amén. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Pagó el precio por todos nosotros. A ver, el último, el 23 más. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Amén. Entonces está hablando de que Él llegó a ser un reconciliador de nosotros con el Padre, ¿verdad? Ok, ahora que ya sabemos quién es Yeshua, vamos a un versículo y sobre eso vamos a hablar hoy día. Busquen, por favor, Juan 14:6. Juan 14:6. Léemelo, Chabelita, Juan 14:6. de la Torah. Sí. Yeshua dijo: Enana, yo soy el Elohim viviente, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieron, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Amén. Entonces vemos ahí que Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, sucede que cuando leemos estos versículos tenemos una idea, gracias, ¿no? Tenemos una idea de sí, es verdad, ¿no? Yeshua, Jesús es el camino, ¿sí? Tenemos que seguirlo, es la verdad, y es la verdad. Y nos da vida, sí, es verdad, nos da vida, nos ha prometido vida eterna, ¿verdad? Pero si escudriñamos un poquito más, vamos a encontrar más riqueza en un solo versículo. Amén. Entonces, si no conocemos, como les decía, el contexto hebreo, hemos tenido que estudiar también algo de hebreo con Isabel, para poder, con otros hermanos, obviamente, para poder entender las escrituras. Porque, como les comenté, están muy tergiversadas. Entonces, ahí vas a entender realmente todos los hebraísmos, ¿no? Es lo que Yeshua estaba diciendo. Es decir, cuando Él dice que Él es el camino, se refiere evidentemente que Él es el único camino que lleva al Padre. Eso lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Pero no es todo lo que nos está diciendo. ¿Okay? En hebreo, la palabra camino se dice derek, ¿ya? Y derek es mencionada 590 veces en la Torah, en este librito, ¿ya? Como refiriéndose
a los misbot, a los mandamientos de nuestro abacados. ¿Ya? Vamos a algunos ejemplos. Veamos Salmos 119.1. No va a ser muy largo, son un poquito más, no se preocupen, un par de horas. ¿Salmo cuánto? 119.1. Desde el 1 hasta el último. No, solamente el 1. Todos 101. los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor. Amén. En la versión que yo tengo, de la traducción hebrea, dice, benditos, o bendecidos, perdón, son los que sus caminos son sin iniquidad. Los que caminan por la Torah de Yahweh, ¿no? de Dios. Entonces ya nos está diciendo, ¿verdad? Que además que es el camino, te está dando ya una instrucción. Si tú tienes que seguir, ser obediente a los mandamientos que te está dando el Padre. ¿Cuántos de nosotros cumplimos al menos 1 o 2 de los mandamientos del Padre? ¿No ve? Ok. Deuteronomio 5:33. En hebreo, Deuteronomio se dice devarim, quiere decir palabras. 5:33, ¿qué nos está diciendo? La Torá dice, ustedes seguirán el camino completo que Adonai, su Elohim, les ha ordenado, para que vivan, las cosas les vaya bien, y vivan una larga vida en la tierra que están al poseer. Ok, ¿qué dice la Reina Valera? Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Amén. Entonces vemos en cada palabra que tenemos promesas poderosas del Padre. Que cuando leemos la verdad, el camino, la verdad y la vida, no lo tenemos ahí, pero si escudriñamos un poquito más, encontramos más riqueza para nuestra vida, ¿verdad? Ahora bien, ya hemos visto qué es la palabra, qué es camino. Ahora, ¿qué será verdad? Verdad en hebreo se dice emet. Emet. ¿Qué es la verdad? Como decía al principio, la palabra verdad en hebreo se dice emet. Y viene de la palabra amán. ¿Ya? Amán. Que está, si quieren anotar en el Strong, en hebreo, 539. Y amán quiere decir estar seguro, ser duradero, confiar, pero sobre todo creer. Cuando decimos amén, estamos diciendo así sea, digamos. ¿Ya? Estás creyendo firmemente lo que estás aseverando. Okay. Ahora, a partir de esta palabra, emet, el hebreo, conforme tú le pongas tikum, o sea, 2 puntitos, un puntito, una raya y un puntito, tiene diferente pronunciación. Eso es un poco para que podamos guiarnos por las vocales, ¿ya? Entonces, amén tiene un puntito en la... 2 puntitos es E, un puntito I, un puntito arriba significa O, etcétera. Es muy complicado, es el hebreo, pero es bien bonito, muy rico, ¿no? La misma escritura, si tú le pones un tikkun en una letra, en la primera alef, cambia el significado. Ya no es amén, ahora es emet. Entonces, emet es verdad. Y también tiene las dos alefatos primeros, ¿no? La alef y la tav. Y al medio está la M, que es Mashiach, que es Mesías. Entonces, Él es la verdad completa. ¿Amén? Él es Emet. Él es Emet. Buscaremos a alguien que busque Génesis 15:6. Otro que Salmo 119:142. Hasta ahí primero. ¿Qué dice la Torah? Y creyó Abraham en Elohim y él se lo contó por justicia. Ok, justicia en su nombre de verdad también. ¿Qué dice la Reina Valera? Abraham creyó al Señor y el Señor se les reconoció como justicia. Amén. Salmo 119:142. 119:142, Salmos. Bueno, están grabando esto, ¿no? Sí. Entonces van a poder revisar después con sus escrituras y parar donde sea, ¿no? Para poder... 119:142. Sí. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. Amén. ¿Qué es la Reina Valera? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Ok. Básicamente lo mismo, ¿no? Solo que en vez de decir Torah le han puesto ley. Y ya sabemos que no es lo correcto.
Ley es una partecita, nada más. ¿Por qué? Porque hay la ley del pecado, hay la ley del arrepentimiento, hay la ley de las comidas, digamos, ¿no? Ok, 119, 151. Tú estás cerca, Adonai, y todos tus caminos son verdad. Amén. ¿Qué dice la reina? Tu Señor también está cerca y todos tus mandamientos son verdad. Amén. Entonces, hemos visto que camino se refería a qué? A la forma en la que Dios nos daba instrucciones para vivir, ¿verdad? Nos mostraba un camino. Y los mandamientos eran el camino para llegar a agradar a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la justicia es el camino, ¿verdad? 119, 160. El principio de tus palabras es la verdad, y todos tus juicios permanecen para siempre. ¿Qué dice la Reina Valera? La suma de tus palabras es la verdad. Tus justas leyes permanecen para siempre. Amén. Entonces sabemos que cuando hablamos de que Yeshua es la verdad, estamos hablando de todo esto, ¿no? Y se han visto, hemos transitado por versículos tanto del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, como del Nuevo, que se llama en hebreo Brit Hadashah, que es el que nos hablaba Jeremías cuando has leído. ¿Te recuerdas que iba a ser un nuevo pacto con las dos casas? Ok, entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué será la vida? ¿Por qué Yeshua decía que es la vida? En hebreo vida se dice Jai. J-A-I, ¿no? Jai. Y la primera vez que esta palabra es mencionada está en el capítulo 2 de Bereshit, de Génesis, verso 7. ¿Qué dice? Y es cuando Yahweh sopla el aliento de vida al hombre y el hombre se convierte en un ser viviente. Leeremos. ¿Qué pasa? Bereshit, Génesis 2, verso 7. Entonces Adonai, Elohim, formó al hombre, Adán, del polvo de Adamá, y sopló en su nariz alma de vida. Okay. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Amén. ¿Qué dice la Reina Valera? Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ok. Entonces cuando llegamos a Yeshua, ¿qué obtenemos? Cuando vamos a Jesús, cuando hacemos pacto con Él, ¿qué adquirimos? ¿Qué nos promete Él? Vida eterna. ¿Y además en qué? En abundancia. Amén. Entonces en el primer libro ya se menciona la palabra vida. Y dicha por el mismo Yeshua, hemos visto, ¿no? Desde el principio estaba presente en la creación. ¿Vale? Ok, Deuteronomio 5:33. 5:33. Sí. ¿En Reina Valera? Sí, sí. Sigan por el camino que el Señor, su Dios, ha trazado para que vivan, Amén. prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Amén. Todavía es una promesa, ¿no? Si quieres llegar allá, poseerlo, todo lo que quieres, todo lo que anhelas, vivir, ¿no? Seguir completo. Te está diciendo que sigas el camino que Adonai te está mostrando. Que Dios te está mostrando. ¿Y cuál es el camino? Hemos visto los mandamientos. En la Su Torá palabra. dice, ustedes seguirán el camino completo que Adonai su Elohim les ha ordenado, para que vivan las cosas, les vaya bien y vivan una larga vida en la tierra que están al poseer. Amén. Deuteronomio 30, 14, 15. Seguimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Como lo conocíamos antes. Y alguien que busque Deuteronomio 32, 46 y 47. Mira, yo te estoy presentando hoy en una mano vida y el bien, y en la otra muerte y el mal. Perfecto. ¿Qué dice en la Reina Valera? ¿Qué dice Pastor José Luis? No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción. Amén. A veces decíamos, cuando leíamos el Antiguo Testamento, veíamos la genealogía y
¿Por qué? Y veíamos cómo nació toda la historia hasta el rey David, digamos, ¿no? Y Abraham y sus hijos, o cuando leemos la genealogía de Jesús, de Yeshua, en el primer libro de la palabra, ¿no? De Juan, dice, ¿para qué tanto libro, no? ¿Para qué tanto nombre? Me estoy confundiendo con tanto nombre, pero no. Y decimos, es complicada la palabra, ¿no? O sea, no la entiendo. Muchos decían que el Nuevo Testamento era muy difícil de entenderlo, porque se muestra un Dios, para algunos un poco rígido, bravo, ¿no? Enojado, que le gustaba hacer sacrificios, pero no es así. Y entonces, ¿qué te dice este versículo en Deuteronomio? Que es sencillísima la palabra, está ahí. La puedes tener, está en tu corazón, en tu boca. ¿Y eso qué significa? Que tienes que transitar. Todos los días lo ideal sería que leas la palabra, que entres en intimidad con tu Padre, ¿no? El ministerio que tienes con Isabel se llama Encuentro con Yeshua, ¿no? Encuentro con Jesús, si quieres llamarlo así. Es porque es un encuentro de intimidad, de conocerlo. Los que son pareja, los que son casados, están enamorando, ¿cómo se han conocido? Hablando, conociéndose uno al otro, preguntándose qué te gusta, qué no te gusta, qué me desagrada de ti, etcétera, ¿verdad? Lo mismo es con el Padre. ¿Cómo puedes llegar a conocerlo si no tienes intimidad con Él? Si no dedicas tu vida, tu tiempo en escudriñar su palabra, en preguntarle. Es tan fácil hablar con Él, es solamente hablarle como con tu papá, no hay que tener mucha ceremonia litúrgica, ¿no es? Es simplemente hablarle y Él te va a mostrar. ¿Sí? Deuteronomio 32, 46, 47, ¿quién tenía? Estamos en la palabra vida, ¿verdad? Deuteronomio 32, 46 y 47. Él les dijo a ellos, tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarlas ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá, porque este no es un asunto trivial para ustedes, por el contrario, es su vida. Por medio de ella ustedes tendrán larga vida en la tierra que están cruzando el Jordán para poseer. Ok, ¿quién tiene la Reina Valera? ¿Tú tenías? ¿Quién tenía la Reina Valera? Deuteronomio 32, 46, 47. Guarden en su corazón todo lo que les he declarado solemnemente este día y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Amén. Por ellas vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer al otro lado del Jordán. Hermanos amados, el hacer pacto con nuestro Abba, con nuestro Salvador, con Yeshua, con Jesús, no es un juego, ¿no? Cuando tú decides seguirlo, tienes que seguirlo de verdad. No puedes estar con un pie en el mundo y otro pie en tu congre, digamos, ¿no? Eso es lo que nos diferencia de, por ejemplo, los católicos. Todos somos sí católicos, pero éramos muy laxos, ¿verdad? Es decir, nunca leímos la palabra. Ibas al domingo, digo, para tranquilizar tu conciencia, escuchabas al curita, pero listo, ya te creías santo, ¿no? Y no es así, ¿verdad? Y seguías pecando, pero te ibas a una borrachera y salías, la pegabas a tu mujer, te peleabas con tus hijos, ¿no ves? O sea, ¿qué cambio había? ¿Qué cambio en tu vida? Y actualmente, ¿dónde estamos? ¿Estamos cambiando? ¿La palabra realmente nos está transformando? ¿Vemos un cambio diario en nuestras vidas? ¿Tu esposa, tus hijos ven que has cambiado? Que esa palabra de instrucción, esos mandamientos que Dios nos ha dado, esa forma, esa dirección, esa instrucción de vida, ¿la estás cumpliendo? ¿Estás transformando tu vida? Eso es algo que tenemos que meditar, porque si no estaríamos calentando el asiento. Seguiría siendo como eras antes. Para eso mejor no vengas. No le mientas, porque es un asunto serio. La palabra de la Reina Valera acaba de decirlo, no es chiste, ¿verdad? Pues si has leído, pues lees de nuevo esa partecita. Porque este no es un asunto trivial. Trivial. Por el contrario, es su vida. Amén. Salmo 119, 37. ¿Han leído todo el Salmo 119 alguna vez? ¿Ah? Léanlo, lean. Se van a deleitar, habla solamente de esto de la Torah. El Salmo 119 es lo más hermoso que van a poder. Lean todos los días unos 2 versículos, van a tener para varios días de divertirse. 119, 37. Aparta mi vista de cosas vanas, reserva mi vida en tu camino. Amén. Para
Torah dice, aparta mis ojos de las vanidades, con tus caminos dame vida. Amén. Juan 6:63. Yohanan o Juan 6:63. ¿Qué dice? Porque el pan de Yahvé es el que viene del cielo y da vida al mundo. Amén. ¿Qué dice la Reina Valera? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Amén. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice la Torah? El Ruach es el dador de vida. La carne no es de ayuda. Las palabras que he hablado a ustedes son Ruach y son vida. Bien, entonces cuando vemos este versículo de Juan, que nos dice que cuando Yeshua nos dice que es el camino, la verdad y la vida, se está refiriendo, hermanos, a que no es un simple camino a seguir, ¿verdad? Lo que nos está diciendo que Él es la misma Torah, hemos visto. Él es la Torah viviente. Amén. Porque nos dice, yo soy el camino. ¿Qué es el camino? Hemos visto ahorita qué es. Sus mandamientos, la Torah, ¿verdad? Ok. Dice, yo soy la Emet, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Sus escrituras, ¿verdad? Y también nos dice, yo soy la vida. ¿Qué es la vida? Es su palabra. ¿No ve? Yohanan 1:1, ya hemos leído, ¿no? Eso lo voy a leer acá. Dice, en el principio hay una palabra en hebreo que se llama mirtá, ¿no? Que es la emanación. O sea, está hablando, esto es profundo porque esto es clave para entender que no hay dos dioses, no hay tres dioses, sino solamente uno. También te puedes buscar Deuteronomio. ¿Cuánto es Deuteronomio? No me notaba aquí. 6:4. Ok, entonces, Milta en hebreo quiere decir emanación, características, una manifestación, una sustancia. Cuando hablamos de Elohim, y la gente dice está en hebreo, quiere decir dioses, en realidad lo que se refiere es a otra palabra en hebreo que se llama Ketumá. Y Ketumá es justamente eso, que es la manifestación. O sea, Yeshua es Ketumá de Yahweh. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es una Ketumá, una manifestación de Dios. ¿Entienden? Entonces acá cuando Yohanan nos dice en el hebreo que en el principio estaba la manifestación, está hablando de Yeshua. Lo que en la palabra Reina Valera dice, en el principio estaba el verbo. Y sabemos que el verbo era Jesús, ¿verdad? Ok. Entonces dice, y la palabra misma existía con Elohim. O sea, ya estaba, Yeshua ya estaba existiendo con Elohim. Juan 1:14. Por favor, ya estamos acabando. Creo que es el último versículo. Los dos con el que va a leer él. Juan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó, quedó, descansó, descendió entre nosotros, y nosotros contemplamos su cabot, su gloria, esplendor de Elohim, el uno, lleno de bondad y verdad, en él habitó. Amén. Amén. Entonces vemos acá que nos está diciendo que la palabra habitó y se hizo carne. ¿Estamos concretos? No, estamos ahí, ¿no? Estamos sintonizados. Dice el esplendor de Elohim, el uno. Aquí podemos ver Isaías 9:6. ¿Alguien busca? Isaías 9:6. Por favor. Sí, me acaba de venir, pero viene a esto. Y Deuteronomio 6:4. 6:4 dice Shema. ¿Escucha, dice el tuyo? Sí. Ok, todavía no. Isaías 9:6, ¿no? Sí. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombres y se le darán Isaías 9:6. estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Amén. ¿De quién está hablando ahí? De Yeshua. ¿Y qué te dice que se va a ser conocido como qué? Como Padre Eterno, Príncipe de Paz, el Todopoderoso. Entonces está hablando, Isaías ha escrito cuando, José Luis, 750 más o menos años antes de que nazca Yeshua. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno estará sobre sus hombros. Y será llamado, bueno, hay una palabra más. Será llamado El Gibor. El Eyoetz. Y todo lo que has leído tú, traducido. Padre Eterno.
Y cuando habla esta palabra 1.14 que dice, hizo Sukkah en nosotros, Sukkah, es dicho, no estamos viviendo ahora, hoy en esta semana, la fiesta de Sukkot, tabernáculos, ¿no? Entonces es una fecha en que Él vino al mundo. ¿En cuál acá dice, no? ¿Sabes qué quiero que ver? Quiero que veamos un versículo más. Shema ya lo tiene, ¿no? Bueno, hay una parte que nos habla. Mateo 1.21 creo que es. 15.24. Ya no me acuerdo. Bueno, no importa. El 1.21, ¿qué dice? Por algo será. María tendrá un hijo y lo llevará a Jesús. Correcto. Y salvará a su pueblo de sus pecados. Eso quería explicarles. 1.21 dice, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué dice la Torah? Mateo 1.21. Ahí con eso quiero terminar antes de explicarles por qué el nombre de Yeshua. ¿Ya? ¿Qué dice? 1:21. Sí. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua porque él, Elohim, salvará a su pueblo. Amén. Como hemos hablado de la helenización de los nombres, la transliteración, ya no se le llamó Yeshua. Es decir, Jesús en hebreo no tiene ningún significado, ni en el griego tampoco. ¿Ya? Pero todos los nombres en hebreo tienen un significado, Daniel, Samuel, ¿no? Y Yeshua no se queda atrás. O sea, hay una palabra, hay un verbo que se llama, que dice salvación. ¿Ya? Y en hebreo se dice Yeshua, con acento en la A, Yeshua. ¿Ya? Y cuando dice Salvador, dices Yeshua. Por eso cuando dice que vas a dar a luz a un hijo, le vas a llamar Yeshua. ¿Por qué? Porque va a salvar a su pueblo. Amén. Y además dice que está con Elohim. ¿Cómo es? ¿Puedes repetir de nuevo? Repetir de nuevo ese verso. 1:21. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua, porque él, Elohim, salvará a su pueblo de sus pecados. Te está hablando de una sola persona, ¿no? Yeshua Elohim, o sea, la manifestación y el Padre. Entonces no hay Trinidad. ¿Amén? Hay uno solo. Nuestro Dios es una sola persona. Ahora sí puedes leer Deuteronomio 6:4. Y eso lo voy a decir en hebreo. Dice, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. ¿Qué dice en español? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. No hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, es uno. Amén.